sino lo que piensa que es. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y en Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en Proverbios 15:26 leemos, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Mantenga esos versos en mente y después de un momento regresaremos al Salmo 119. Pero con tristeza tengo que decir que la pornografía ya no es algo que solo se ve en lugares clandestinos. Ahora está a la luz del día. Una gigantesca ola de fango inmoral está contaminando las playas de nuestras bendecidas naciones en la actualidad. Y necesitamos hacer algo. Necesitamos tener la capacidad de proteger nuestra mente a fin de poder proteger nuestro hogar. Y la gente ha hecho toda clase de cosas para ver si pueden corregir su manera de pensar. Han buscado en cavernas, han vagado por los desiertos, se han refugiado en islas remotas, se han internado en las selvas, han ascendido montañas, se han encadenado en calabozos y han vivido como ermitaños. Pero no han podido controlar sus pensamientos. Pero hay una manera de hacerlo que sí da resultado. Escúcheme atentamente. Le garantizo sin la menor sombra de duda que si usted hace lo que le dicen los versos que voy a compartir con usted, protegerá su corazón. Y si usted protege su corazón, entonces está preparado para proteger su hogar. Si usted es un padre o una madre, necesita escucharme y poner atención. Si usted es un jovencito o una jovencita, no apague la sintonía conmigo. Quiero darle 7 pasos hacia una vida de pensamientos limpios. Los encontramos en el Salmo 119, empezando en el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los beneficios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entretejidos en los versos del 9 al 16 hay 7 pasos. Y se lo voy a decir con autoridad, con énfasis, con claridad y sin titubeo, que si usted hace estas 7 cosas que están aquí para la gloria de Dios y para su propio bien, usted controlará sus pensamientos. Por el contrario, si usted no hace estas cosas, no importa cuán buenas intenciones tenga, usted fracasará. En esta porción bíblica hay 7 principios. Primero, el principio de la purificación. Para estar completamente limpio, debe comenzar aquí. Mire lo que dice el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra hebrea, camino, conlleva la idea de un surco en el sendero. Un agricultor puede manejar su tractor muchas veces de ida y vuelta sobre el mismo camino y pronto el tractor habrá hecho surcos que pueden guiar al tractor aunque el agricultor no lo esté manejando. Lo que el diablo ha hecho en mucha gente es esto. Ha puesto un surco en sus mentes, un surco lodoso y sucio. Personas que tienen una sola forma de pensar. Ha estado con personas que, no importa lo que usted diga, lo transformarán en algo sugestivo. Siempre tendrán algo que decir con un significado ajeno a lo que usted realmente está diciendo. Cuando era muchacho, trabajé en construcción. Yo había recibido a Cristo como mi Salvador, y mi corazón sentía pena por todos los hombres con quienes trabajaba. Cualquier cosa que alguien decía, lo transformaban en algo sucio y obsceno. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían un surco lleno de basura en sus mentes. Cuando piense de cierta forma, piense en un hábito secreto. Mucha gente lo hace así.
En Jeremías 11:8 leemos: pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. ¿Notó esa frase? La imaginación de su malvado corazón. Eso es lo que podríamos llamar una mente sucia. Aún por las noches antes de ir a dormir, en vez de pensar en Dios o en la palabra de Dios, se deleitan viendo sucias escenas en la pantalla de sus mentes, y Dios sabe sus pensamientos. ¿Qué es lo que la Biblia dice en Mateo 5:27? Jesús está hablando y dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, adulterio mental. ¿Cuáles son los recursos para que el hombre limpie ese surco sucio, esa interna adicción? En el verso 9 del Salmo 119 encontramos la palabra limpiar, que en el griego es catarsis. Jesús usó la misma palabra en Juan 15:3 cuando dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Piense en el Señor Jesucristo entrando en su mente para hacer una limpieza. Él limpiará su mente de todas las cosas que no deben estar allí. En 1 de Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora note la siguiente frase: y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiere escuchar una buena noticia? No importa cuál haya sido su vida mental, cuán viles y obscenos hayan sido o sean sus pensamientos, hoy mismo usted puede ser limpio y puro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Piense en el Señor Jesucristo haciendo una limpieza total y perfecta en su vida ahora mismo. El apóstol Juan dice: si confesamos. Esta es una palabra griega compuesta de dos palabras que literalmente significan decir lo mismo o hablar la misma cosa. Una confesión de pecado no es necesariamente una admisión de pecado. Lo puede ser delante de un jurado, pero no delante de Dios. Y no es cuestión únicamente de que yo diga lo que he hecho, sino que estoy de acuerdo con Dios. Es admitir que he pecado, que he quebrantado las leyes de Dios, y cuando lo confieso todo delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si todo lo que hace Dios es solo perdonarme, pero no me limpia, entonces eso no es suficiente, porque el problema seguirá existiendo internamente. Si Dios no le perdona y le limpia de acuerdo a su propia palabra, Dios sería injusto e infiel. Dios sería un mentiroso. Escúcheme. No importa lo que tenga en su mente, no importa la clase de surco que tenga, recuerde lo que la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es en la palabra de Dios que usted encontrará esa limpieza. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. Si usted quiere tener victoria espiritual, ese es el primer paso, tener una mente limpia. Y no hay razón para que no la tenga. Usted puede hacerlo. Tal vez no quiera hacerlo, pero puede hacerlo. Y tenga su mente no vacía, sino perfectamente limpia. No solo en la manera de pensar, sino en cualquier otra cosa negativa, no confesada y no arrepentida, que le impide tener la victoria. Si usted no tiene victoria en esa área, no la podrá tener en ninguna otra área. Usted no puede tener una victoria segmentada. Si confesamos nuestros pecados, note que eso está en plural, no en singular. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siendo solo un jovencito, fui pastor en una iglesia en Fellsmere, en la Florida. En el pueblo había un ingenio azucarero y yo iba a testificar a los trabajadores de ese complejo azucarero. Tenían un garaje bastante grande, en donde reparaban los tractores y el equipo mecánico en general.
Uno de los miembros de mi iglesia era el encargado de esa mecánica. Y usted nunca pensaría que en un garaje encontraría el sinónimo de limpieza. Pero la verdad es que ellos mantenían el piso de esa mecánica absolutamente limpio. No había grasa, aceite o basura por ninguna parte. Y las herramientas siempre estaban limpias y en el lugar apropiado. Al mirar y admirar cuán limpio y ordenado estaba todo, noté algo que me llamó poderosamente la atención. Cada esquina de ese garaje estaba pintada de color blanco brillante, y pregunté por qué. Y el hombre me dijo: he descubierto que si mantenemos las esquinas blancas y limpias, el resto del garaje estará también limpio. Él no permitía que nadie pusiera nada en las esquinas y debían mantenerlas siempre blancas y limpias. Amigo, mantenga las esquinas de su mente siempre limpias. No trate de limpiar solo lo del frente. Mantenga todo en orden y perfectamente limpio, tanto las cosas grandes como las cosas pequeñas. ¿Anhela usted ser perfectamente limpio? ¿Le gustaría decir que no hay ninguna basura entre su alma y su Salvador? No hay razón por la cual usted no pueda ser absoluta y totalmente limpio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el primer paso, el principio de purificación. Ahora, veamos el verso 10, en donde encontramos el siguiente principio. Segundo, el principio de determinación. Determine el permanecer limpio. El verso 10 del Salmo 119 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Algunos nunca tienen la victoria. Y la razón por la que no la tienen es porque son solo medio corazón, en vez de ser todo corazón. Nadie nunca, jamás, ha ganado una victoria moral con solo medio corazón. Anota al margen los siguientes versículos. Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Y Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Se ha propuesto usted en su corazón no contaminarse? Job, en el capítulo 31, verso 1, dijo: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y el significado hebreo es: no codiciaré ninguna mujer, hice un pacto con mis ojos. Le pregunto, ¿ha hecho usted ese pacto? ¿Ha dicho: oh mi Dios, con todo mi corazón tomo la determinación de ser puro? Si usted no toma esa determinación en nuestra sociedad actual, usted sucumbirá por falta de determinación. Dios hace negocio con los que quieren hacer negocio. Ahora, cuando usted toma una determinación, no significa que la batalla se ha terminado, pero nunca le será impuesta hasta cuando esté listo a ir de todo corazón y esté perfectamente limpio. Y entonces podrá decir: por la gracia de Dios, permaneceré limpio. Hace tiempo leí cómo la gente caza a ese pequeño animalito, el armiño, porque tiene una piel sedosa y blanca. Para cazarlos, ellos encuentran los huecos en donde se refugian los armiños cuando son perseguidos. Los taponan con fétida y maloliente suciedad y luego, con la ayuda de perros cazadores, obligan a los armiños a correr hacia sus guaridas. Pero cuando el armiño ve tanta suciedad taponando su cueva y dándose cuenta que ni siquiera puede entrar sin contaminarse y sin ensuciar su preciosa piel, en vez de ensuciarse prefieren enfrentar a los perros cazadores.
O sea que prefieren morir antes de contaminarse. Así de valiosa es la pureza para usted. Si no lo es, usted está cayendo en picada. Usted es una persona medio corazón, y si es así, usted no alcanzará la victoria. Con el principio de purificación, usted está limpio completamente. Con el principio de determinación, usted determina permanecer limpio. Cuando me casé, llegué hasta el altar matrimonial siendo puro. Y me casé con una virgen. Y me alegro por eso. Supe de las tentaciones que todo joven conoce. En la universidad, sobre mi escritorio, tenía una plaquita que decía: el que no quiere caer, no debe caminar por lugares resbalosos. Purificación, determinación. Tercero, el principio de fortificación. Fortifíquese con la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, usted puede estar limpio y puede estar determinado, pero necesita más que eso. Necesita algo que le fortifique interiormente. Necesita ser fortificado por la palabra de Dios. Primero usted se arrepiente y es limpiado. Y luego se rehúsa a participar. Pero después del arrepentimiento y falta de participación, viene el reemplazo. Usted pone algo en el lugar de lo que ha rehusado y que Dios lo ha tomado. Usted pone algo en su lugar. Escúcheme. La naturaleza aborrece los vacíos. La palabra de Dios guardada en su corazón es la que le fortificará. Pero tiene que estar en su corazón, no en un cajón del escritorio. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ha dicho alguna vez esas palabras, pero una realidad en su vida no refleja eso? ¿Tiene usted una relación íntima, directa y espiritual con Dios? ¿Tiene a Cristo en su corazón protegiéndole? Si responde negativamente a estas preguntas, usted necesita ser salvo ahora mismo. Y si quiere, bien puede hacerlo. Si ese es un sincero deseo de su corazón, no hay poder humano o sobrehumano que pueda impedírselo. Estamos hablando de cómo bíblicamente usted puede proteger su mente, proteger su corazón y, por lo tanto, proteger su hogar. En el Salmo 119, los versos del 9 al 16, encontramos 7 principios básicos. Ya hemos visto 3. Primero, el principio de la purificación. Segundo, el principio de la determinación. Y tercero, el principio de la fortificación. Bien, continuemos. Una de las mejores armas contra la pornografía es guardar la palabra de Dios en su corazón. Eso significa memorización. Esa es la forma de tener una mente pura. La Escritura es la mente de Dios. La Escritura es la palabra de Dios. Cuando usted tiene la Escritura en su corazón y mente, usted piensa los pensamientos de Dios. Los pensamientos casuales y la lectura casual de la Biblia es como una abeja que solo se contenta con volar sobre las flores. La memorización es como la abeja que baja hasta el corazón de la flor y se beneficia de su néctar. Y la meditación es como cuando la abeja lleva ese néctar hasta la colmena y fabrica la miel. Lo que necesitamos hacer es juntar la palabra de Dios en nuestro corazón y mente, meditar en ella y ser bendecidos y bendecir a otros con la miel espiritual. Dios nos dio una memoria. Eso es una cosa maravillosa. Alguien dijo: la memoria es una hada loca. Atesora pedacitos de trapos y pajas y tira sus joyas por la ventana. Me imagino que la mayoría de ustedes recuerda la primera historia sucia que escuchó de joven. La primera cosa impura que se grabó en su mente. Lo recuerda, ¿verdad? La memoria está ahí. Muchos recuerdan lo que no deben recordar y olvidan lo que deberían recordar. ¿Qué es lo que hace la memorización de la Escritura? Le ayuda a recordar lo que debe recordar y a olvidar lo que debe olvidar. La mente es algo extraordinario. La mejor computadora sobre la faz de la tierra es una tonta comparada con el cerebro humano.
La mente puede pensar acerca de lo que está pensando. Eso es algo increíble. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Imagínese una pequeña cajita hecha de oro, platino y plata, con incrustaciones de diamantes y gemas preciosas, con hermosísimas bisagras y cierre de filigrana. Y usted mire esa pequeña caja, la abre y encuentra palillos para los dientes, envolturas de chicles, sujetapapeles de plástico, algunas moneditas sueltas, pequeños botones de diferente color y tamaño, en fin. La mente es como esa cajita, un instrumento increíble. ¿Y qué es lo que la gente pone en esa preciosa cajita? Prácticamente solo basura. Quiere enseñar a sus hijos a vivir victoriosamente. Enséñenles a memorizar la Escritura y recompénseles por eso. Alguien dirá, yo no creo en sobornar a los hijos para que hagan lo bueno. Escúcheme, no es un soborno, es una recompensa. Un soborno es para hacer algo malo. Una recompensa es en reconocimiento de lo bueno. La Biblia habla de recompensas. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Primero, purificación. Segundo, determinación. Tercero, fortificación. Usted se fortifica con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hará la palabra de Dios? Veamos Filipenses 4, los versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios nuestro estará con vosotros. El pensamiento es el paso previo para la acción. Siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino. Y todo comienza con un pensamiento. No en vano alguien dijo con mucha sabiduría, los buenos pensamientos dan buenos frutos, los malos pensamientos dan malos frutos, y el hombre es su propio jardinero. Usted puede escoger sus pensamientos como escoge a sus amigos. Lo que necesita hacer es poner una defensa en su mente, algo que proteja la puerta de su mente. Hay ciertas cosas que usted simplemente no debe permitirlas en su mente. ¿Cómo poner un escudo para proteger la mente? Primero, con la prueba de la confianza. Todo lo que es verdadero. ¿Puede usted confiar en eso? Hoy en día tenemos una generación que ni siquiera cree en algo como la verdad absoluta. Ya no se pregunta si algo es verdadero. Ahora se pregunta si da resultados, si trabaja. La prueba de la confianza. Segundo, la prueba del respeto. Todo lo honesto. La palabra honesto en el idioma griego literalmente significa las cosas que son honorables, dignas de respeto. No deje que entre en su mente ninguna cosa deshonrosa. Tercero, la prueba de la justicia. Todo lo justo. La palabra justo aquí quiere decir todo lo que es o está derecho. No permita que ningún pensamiento torcido, deformado, entre en su mente. Cuarto, la prueba de la reverencia. Todo lo puro. La palabra puro conlleva la idea de lo que está libre de cualquier contaminación. Se la usaba en relación con los animales que estaban listos para ser sacrificados. En tiempos bíblicos, un animal que estuviera contaminado no servía para sacrificio. El animal tenía que ser puro, sin ninguna contaminación. Y tenía que ser puro porque iba a ser sacrificado a Dios. ¿Puede usted adorar a Dios con sus pensamientos? Quiero decir, con el Señor Jesús mirando su mente, ¿podría usted decir, Señor, ese es un pensamiento que estoy feliz de compartirlo contigo?
Ese será un pensamiento puro. Quinto, la prueba de la relación. Todo lo amable. Esto no significa lo que es agradable para la vista. Eso es una combinación de dos palabras griegas que significan moverse hacia el amor. Si causa que usted ame, si usted es motivado por el amor, entonces piense en eso. Recuerde que lo peor de la pornografía es que está diametralmente opuesta al amor. El amor quiere dar. La lujuria quiere poseer. La pornografía trata a las personas como objetos, cosas que deben ser usadas, en vez de verlas como personas que deben ser amadas. Sexto, la prueba del refinamiento. Todo lo que es de buen nombre. Usted no tiene que escuchar cosas degradantes. Alguien le puede decir, bueno, yo no sé por qué la gente me dice estas cosas todo el tiempo. Le diré por qué se lo dicen. Porque saben que pueden utilizar sus oídos como tarros de basura y que se pueden limpiar sus sucios pies en la alfombra de su mente. Si no es algo positivo y de buen nombre lo que le dicen, usted no tiene por qué escucharlo. Y para resumir todo esto, el apóstol dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos hizo de tal manera que no podemos tener dos pensamientos al mismo tiempo. Si usted está pensando en lo que es bueno, no puede estar pensando en lo que es malo. Y la manera de no pensar en lo que es malo es estar pensando siempre en lo bueno. Elemental, ¿verdad? Cuando usted está pensando en una cosa, no puede estar pensando en otra. Nadie puede tener dos pensamientos al mismo tiempo. Y si usted está pensando en lo que es justo, no podrá estar pensando en lo que es injusto. Esta es la razón por la que la Biblia nos da esta lista, una lista de cosas en las cuales debe pensar. ¿En dónde encontramos esa lista? En la palabra de Dios, para que usted sea fortificado en la palabra. Porque cuando tiene la palabra de Dios en usted, tendrá los pensamientos de Dios. ¿Sabe la diferencia entre una persona no salvada y otra ya salvada y llena del Espíritu? Que ambas miran las cosas del mundo desde una perspectiva diferente. Y no solo es cuestión de qué piensa usted sobre algo, sino también cómo piensa usted en relación con ciertas cosas. Mentes cristianas y no cristianas pueden pensar sobre las mismas cosas, pero no piensan de la misma manera. Ahora, si usted está con su hijo o hija y algún objeto material les bombardea los ojos, lo que debe hacer es hablar con sus hijos y decirles, queridos hijos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esto? Tenemos un discernimiento desde otro punto de vista. Nunca en forma voluntaria traiga a su mente cosas negativas, pero cuando tenga que enfrentarlas, usted las mira desde la óptica de la palabra de Dios. Ese es el principio de fortificación. Cuarto, el principio de la vitalidad. Salmo 119, 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Qué es lo que debe hacer? Su fortaleza la convierte en oración y ora a Dios y le pide que ponga sus manos sobre usted. Los hechos y la memoria no son suficientes, aunque sean hechos bíblicos. Usted no puede separar la palabra de Dios del Dios de la palabra. Y debe orar para que la palabra de Dios sea real para usted. Y el Espíritu Santo en usted tomará la palabra de Dios que es viva y eficaz y llena de vitalidad. Ore al Señor y pídale que le enseñe sus estatutos y hágalos reales y vitales en usted. Una vida a falta de oración es trágica. Pero la falta de oración revela algo peor. Revela que estamos tan confiados creyendo que todo lo podemos hacer nosotros mismos. Usted atesora la palabra de Dios en su corazón y le pide al Dios de la palabra que le llene de vitalidad, que la haga real en su vida. No se contente con solo repetir versos memorizados, eso no es suficiente.
Quinto, el principio de la verbalización. Esto sencillamente significa tener la palabra de Dios en sus labios. Veamos lo que dice el verso 13 del Salmo 119. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Comience a verbalizar la palabra. Cuando la memoriza, verbalícela. La confesión y la profesión van juntas. Usted toma la palabra de Dios y comienza a compartirla con otras personas. O hable con Dios. O cántele. Las palabras de muchos himnos y cantos espirituales son porciones directas de la Biblia. Y el cantar las Escrituras es una de las mejores cosas que usted puede hacer para tener la palabra de Dios en su boca, en sus labios. ¿Por qué? Porque hay una relación simbiótica. La palabra de Dios va de la cabeza al corazón y del corazón a la boca. Cuando usted habla con otras personas, verbalice la palabra de Dios. Escuche, mientras más hable de la palabra de Dios, más se pegará a usted la palabra de Dios. Aprenda a hablar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, a cantar la palabra de Dios. Y no solo que la verbalizamos, sino que la compartimos con otras personas. Y el mismo hecho de hablar la palabra de Dios nos llena de fortaleza. Sexto, el principio de la evaluación. Salmo 119:14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Recuerda cuando Moisés tuvo que hacer una decisión. Él vio los placeres del pecado, pero también vio las riquezas de Cristo. Hizo una evaluación y luego hizo la decisión. Él rechazó el ser llamado hijo de la hija del faraón, rechazó el gozar de los placeres del pecado, perecederos, y escogió el sufrir aflicciones con los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estimó que las riquezas de Cristo eran mucho más grandes que todos los tesoros de Egipto. ¿Lo ve? Tiene que hacer una evaluación. Enseña a sus hijos. Enséñese a usted mismo qué es lo que está renunciando. ¿Quién quiere cambiar diamantes por polvo? ¿Quién quiere comer basura cuando puede comer maná y néctar? Si pudiéramos conseguir que la gente piense así. Tiene que haber una decisión, debe haber una evaluación. Usted tiene que escoger, escoja las verdaderas riquezas y usted estará satisfecho con el Señor Jesucristo. Una mente que se alimenta con basura es una mente que siempre va a estar con hambre. Usted no tiene que estar hambriento, puede alimentarse de Jesús. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, el principio de la evaluación. Séptimo, el principio de la meditación. Salmo 119, versos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El meditar en la palabra de Dios es una poderosa forma para mantener su mente pura. Hay 3 elementos en la meditación: tiempo, quietud y concentración. Si usted invierte tiempo concentrado en la palabra de Dios, meditando en ella, eso hará algo maravilloso en su mente. La palabra meditar significa 2 cosas. Como lo he dicho antes, conlleva la idea de cómo la vaca se la pasa rumiando su alimento, alfalfa, hierba o lo que sea. Lo digiere en sus 4 estómagos y lo almacena para luego ir a estar rumiando tranquilamente, concentradamente. La palabra de Dios es más o menos como eso. Usted la tiene, la ingiere y la digiere. La mastica una y otra vez. La última cosa es lo que pienso antes de dormir, y es la palabra de Dios. Y mi primer pensamiento al despertarme es la palabra de Dios. También es como una agradable melodía que no puede quitarse de su mente. ¿No se sorprende usted mismo muchas veces de estar tarareando una canción?
Por alguna razón esa música está grabada en su mente y la trae a sus labios, aún en forma inconsciente. Ponga la palabra de Dios en su mente y medite en ella día tras día, tras día, tras día. Déjeme darle otros versos afines al tema. Salmo 119, 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Y el verso 48 dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Y en el verso 97 leemos, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día. Es ella mi meditación. Ahora, escúcheme. Memorice estos 7 principios, valdrá la pena. Póngalos en práctica. No sea un hipócrita tratando de enseñar a sus hijos algo que usted no practica. Un día dará cuentas a Dios por eso. Tenga un corazón limpio, puro y justo. Proteja primero su corazón para que usted pueda proteger su hogar. Y camine con sus hijos por este sendero y dígales, hijos, ustedes pueden ser limpios. No dejen que el diablo haga un surco de suciedad en sus mentes. Ustedes pueden tener una mente limpia y pura, y enséñenles estos 7 principios. Me preocupa que en nuestros países muchos padres no protegen su corazón y por lo tanto no están preparados para proteger sus hogares. Recuerde que Dios hace negocios con aquellos que quieren hacer negocios. Este ha sido una especie de mensaje filosófico teológico. En un próximo programa hablaré de las cosas prácticas que usted puede hacer. Mientras tanto, ¿no le gustaría orar ahora mismo para que Dios le enseñe sus estatutos? Dígale, Señor, ayúdame a conocer estas cosas. Ayúdame a entender lo que el pastor ha dicho acerca de tu palabra y aplicarlo a mi corazón. Amigo, sé que muchas personas tienen dificultades en este asunto y en muchos casos es una verdadera batalla. Pero si tiene determinación en su corazón, Él le dará la victoria. Ahora, este mensaje ha sido primordialmente para quienes ya son salvos, ya son hijos o hijas de Dios. Pero entre los miles de personas que escuchan este programa, seguramente algunas no conocen todavía al Señor Jesucristo en forma personal. Pero ahora tienen el deseo de hacerlo. Surco lleno de basura en sus mentes. Cuando piense de cierta forma, piense en un hábito secreto. Mucha gente lo hace así. Piense en el Señor Jesucristo haciendo una limpieza total y perfecta en su vida ahora mismo. El apóstol Juan dice, sí confesamos. Esta es una palabra griega compuesta de 2 palabras que literalmente significan decir lo mismo o hablar la misma cosa. Una confesión de pecado no es necesariamente una admisión de pecado. Lo puede ser delante de un jurado, pero no delante de Dios. Y no es cuestión únicamente de que yo diga lo que he hecho, sino que estoy de acuerdo con Dios. Es admitir que he pecado, que he quebrantado las leyes de Dios, y cuando lo confieso todo delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si todo lo que hace Dios es solo perdonarme, pero no me limpia, entonces eso no es suficiente, porque el problema seguirá existiendo internamente. Si Dios no le perdona y le limpia de acuerdo a su propia palabra, Dios sería injusto e infiel. Dios sería un mentiroso. Escúcheme. No importa lo que tenga en su mente, no importa la clase de surco que tenga, recuerde lo que la Biblia dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es en la palabra de Dios que usted encontrará esa limpieza. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. Si usted quiere tener victoria espiritual, ese es el primer paso, tener una mente limpia. Y no hay razón para que no la tenga. Usted puede hacerlo. Tal vez no quiera hacerlo, pero puede hacerlo. Y tenga su mente no vacía, sino perfectamente limpia. No solo en la manera de pensar, sino en cualquier otra cosa negativa no confesada
y no arrepentida que le impide tener la victoria. Si usted no tiene victoria en esa área, no la podrá tener en ninguna otra área. Usted no puede tener una victoria segmentada. Si confesamos nuestros pecados, note que eso está en plural, no en singular. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siendo solo un jovencito, fui pastor en una iglesia en Fellsmere, en la Florida. En el pueblo había un ingenio azucarero y yo iba a testificar a los trabajadores de ese complejo azucarero. Tenían un garaje bastante grande, en donde reparaban los tractores y el equipo mecánico en general. Uno de los miembros de mi iglesia era el encargado de esa mecánica, y usted nunca pensaría que en un garaje encontraría el sinónimo de limpieza, pero la verdad es que ellos mantenían el piso de esa mecánica absolutamente limpio. No había grasa, aceite o basura por ninguna parte, y las herramientas siempre estaban limpias y en el lugar apropiado. Al mirar y admirar cuán limpio y ordenado estaba todo, noté algo que me llamó poderosamente la atención. Cada esquina de ese garaje estaba pintada de color blanco brillante, y pregunté por qué. Y el hombre me dijo: he descubierto que si mantenemos las esquinas blancas y limpias, el resto del garaje estará también limpio. Él no permitía que nadie pusiera nada en las esquinas y debían mantenerlas siempre blancas y limpias. Amigo, Job en el capítulo 31, verso 1 dijo: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y el significado hebreo es: no codiciaré ninguna mujer, hice un pacto con mis ojos. Le pregunto, ¿ha hecho usted ese pacto? ¿Ha dicho: oh mi Dios, con todo mi corazón tomo la determinación de ser puro? Si usted no toma esa determinación en nuestra sociedad actual, usted sucumbirá por falta de determinación. Dios hace negocio con los que quieren hacer negocio. Ahora, cuando usted toma una determinación, no significa que la batalla se ha terminado, pero nunca le será impuesta hasta cuando esté listo a ir de todo corazón y esté perfectamente limpio. Y entonces podrá decir: por la gracia de Dios, permaneceré limpio. Hace tiempo leí cómo la gente caza a ese pequeño animalito, el armiño, porque tiene una piel sedosa y blanca. Para cazarlos, ellos encuentran los huecos en donde se refugian los armiños cuando son perseguidos. Los taponan con fétida y maloliente suciedad y luego, con la ayuda de perros cazadores, obligan a los armiños a correr hacia sus guaridas. Pero cuando el armiño ve tanta suciedad taponando su cueva y dándose cuenta que ni siquiera pueden